Bueno, hola a todos. Estamos viendo cómo encarar el ejercicio 105 en donde la cosa ya va tomando forma. Vamos a crear nuestro primer proyecto Node en donde primero voy a mostrar este esquema, digamos, es importante, en donde esto que está del lado de la derecha es lo que va a estar alojado dentro de mi primera carpeta, digamos, del lado del servidor del backend del servidor web que está hecho con Node, y esto es lo que está sucediendo del lado del navegador del cliente. Es algo importante resaltar es que del lado del cliente no hay alojado absolutamente nada. Todo está alojado desde el lado del servidor. Es decir, cuando un cliente desde su navegador hace un request al servidor, el servidor no tiene información que yo la podría separar en este sencillo esquema entre dos partes. En información estática, en donde habría documentos HTML, CSS, JavaScript, que se van a responder al navegador para que el cliente desde su navegador haga un deploy, digamos, no un deploy, sino haga un proceso de renderizado de esa información y se muestre del lado del navegador, o puede responder con información dinámica que pueden estar hechas digamos, a través de vistas o a través de APIs. En mi caso, lo que voy a trabajar es con información estática, digamos, del lado del cliente, del lado del servidor, y con información dinámica a través de API, que también se las denomina como endpoint. Las vistas las vamos a dejar para que ustedes las vean. Hay mucho material en internet y muchos cursos. Voy a tratar de no tocar este tema, porque aparte a mí me está faltando la conexión desde el servidor web al servidor de base de datos, que no lo vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver es cómo es el esquema este, y para eso tengo el ejercicio número 105 que dice que creemos la primera carpeta. Yo ya la tengo creada la carpeta y la tengo levantada acá en Node. Esta va a ser la última vez que voy a hacer todos los pasos completos, en donde recuerden que lo que hacía el primer paso era instalar el npm, que en definitiva ya lo trae instalado por defecto, ¿no? Vamos a hacer npm y npm. Después el segundo comando, son 4 comandos básicos. Después los otros comandos, a partir de los otros proyectos, ya voy a empezar a trabajar con esta carpeta, con la 105. Así que no va a ser necesario volver a hacerlo, pero los hacemos, digamos, como para refrescar un poco estos temas. Después hacemos npm y express, digamos, vamos a ir viendo qué es lo que va pasando en la carpeta. Vamos a ir viendo qué es lo que va pasando. Recuerden que se me creó la carpeta, digamos, de los módulos de Node, el archivo package.json. También vamos a hacer npm init-i, que es para configurar el archivo el package.json, a ver, donde crea las dependencias y todo lo demás. Y después vamos a hacer npm inodemon, que es el que me permite mantener, digamos, actualizado el código, y lo que me hace es digamos, me mantiene activo el servidor de Node, digamos. Bueno, me creo el archivo package.json, me instalé los módulos. Vamos a crear nuestro punto de inicio, que sería app.javascript. Acá vamos a poner el console log. Esta es mi primera aplicación Node. Vamos a ver que todo esté funcionando. Vamos a poner la palabra Node y app.javascript, diciéndole que ahí está el archivo perfecto. Vamos a decirle en el package.json que el punto de inicio, bueno, acá es el test. Vamos a crear
un punto, un script que se llama start. Se puede llamar, puede tener cualquier nombre, pero generalmente es start. Y ese start lo que va a hacer es mantenerme siempre activo este comando, o sea, va a levantar y va a mantener ejecutado este comando. Entonces lo que le vamos a decir aquí a nodemon start, y error me dice cuál sería. Bueno, vamos a parar un cachito el video, así busco el error que me está diciendo. Index. Lo que pasa es que acá en el main lo llamo index y en realidad es app. Vamos a ver que lo arranque de nuevo. Si esto les da error, ustedes lo que tienen que hacer acá es, se paran acá, le ponen control C, lo paran, y con control C lo paran y vuelven a poner nodemon app. Pueden poner app.javascript. Ahí está, ahí lo levantó. Voy a volver a presionar control C, lo voy a poner, y si no voy a poner nodemon start, a ver qué es lo que hace. Bueno, ahí está, ahí funciona. Lo que pasa es que decía acá que el punto de inicio, donde decía que el main, el programa tenía otro nombre, y en realidad debería ser app. Bien, perfecto. Bueno, volvemos acá y vamos a empezar a hacer los puntos de la guía. ¿Qué dice? Bueno, ya hicimos esto, creamos la carpeta, importamos la biblioteca Express, y me dice crear un objeto a partir de la clase Express. Bueno, me vengo acá y voy a hacer esto. Me voy a crear una constante que se llame clase Express, y va a ser un comando que se llama require, que sería como un import de una biblioteca, y le voy a poner la palabra express. Ahí lo que le estoy diciendo, fíjense cómo está acá nodemon compilándome y levantándome cada vez que yo hago un cambio. Entonces acá yo lo que hice es importar la clase. Ahora lo que voy a venir es, me dice instancie un servidor de Express y ponerlo en estado listen, en estado de escucha, en el puerto 3000. Como yo acá tengo la clase, voy a crearme una constante que se llame servidor express, y que va a ser instanciar esa clase. Y como voy a instanciar, voy a poner la clase express y voy a poner así. Y entonces, ¿qué pasa? Es como que le estoy diciendo, estoy instanciando un objeto a partir de esta clase, y el constructor es vacío, no necesita parámetros, así que bueno, lo hace tranquilamente. Bueno, me dice que lo ponga en el estado listen. ¿Qué significa poner en estado listen? La aplicación que yo estoy creando del lado del backend tiene que escuchar a través del puerto, algún puerto. Entonces voy a crearme el puerto donde va a escuchar, el puerto 3000, lo voy a declarar como una constante. Entonces después le voy a decir a este servidor de Express que voy a invocar un método que recibe como parámetro, como primer parámetro, el puerto donde va a andar, y como segundo parámetro necesita un arrow function, digamos una función, que es donde yo voy a decir, por ejemplo, voy a decir console.log, voy a abrir con los BASTIC, voy a decir el servidor está escuchando en el puerto, y acá voy a poner las llaves en el puerto, en ese puerto que me están pasando como parámetro ahí, ¿sí? Y fíjense que cuando yo hice los cambios ya me está mostrando, digamos, esta es mi primera aplicación en Node, y está ejecutando esta función que lo deja el servidor en estado listen. ¿En qué puerto? En el puerto 3000. ¿Cómo hago para ver que esto esté funcionando? Me vengo al navegador. Algo importante, me vengo al navegador,
y lo que puedo, bueno, no, me estaría faltando hacer primero un, un punto de entrada, digamos, a alguien para que hagan, cuando haga un request, recuerden con el esquema que se hace un request y el servidor puede devolver con información estática o con información dinámica, ya sea con vistas o con API o con endpoint. Lo que voy a hacer ahora, por según el enunciado, es realizar las primeras peticiones a través del puerto 3000 y crear los primeros endpoints que devuelvan estos datos en tres formatos. Mis datos texto, mis datos HTML y mis datos en formato JSON. Vamos a ir con el primero, que vamos a crear este endpoint. ¿Y cómo me voy a conectar? Cuando yo hago un request tengo distintas formas de trabajar. Puedo hacerlo a través de distintas cosas que nosotros le decimos verbos. Bueno, se llaman verbos. Pueden ser a través del método get, a través del método post, a través del método put o a través del verbo, delete. Lo que vamos a hacer todo ahora, lo que vamos a hacer, digamos, para comenzar es a través del verbo get. Entonces, me voy a venir a la carpeta y bueno, esta sería la última parte, digamos, esto sería lo último que se ejecuta, digamos, esta función es la última que se ejecuta porque levanta el servidor y lo coloca en estado listening, que es escuchando, o sea, funcionando, digamos, ¿sí? Bueno, me da error porque lo está haciendo ahora cuando compile, cuando cierre, digamos, el comentario, aquí lo que hago es levantar la biblioteca Express y específicamente la clase, la clase desde donde yo podremos construir el objeto, ¿sí? Y acá lo que hago en esta parte es crear un objeto a partir de la clase Express. ¿Sí? Bueno, acá defino el puerto, aquí defino el puerto donde escuchará el servidor y acá instancio el servidor de Express. ¿Estamos? Hasta ahí estamos, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, cuando alguien haga un request tiene que haber alguien del otro lado que escuche y responda a los requests. Lo que vamos a hacer, lo primero que lo vamos a hacer es a través de un endpoint, a través de un, bueno, todavía no es una API, pero van a ser unos endpoints que se van a encargar de escuchar. Como esta es la última parte, esto debería venir antes. Entonces voy a decir que ese servidor de Express a través del método get, cuando alguien haga get a esta ruta, mis datos texto, voy a tener el primer parámetro es la ruta y el segundo parámetro yo lo puedo programar a través de una arrow function y le puedo decir primero, siempre que alguien está haciendo un request, tengo los dos parámetros, el request y el response, digamos. A través del request puedo capturar todos los datos que vienen desde la solicitud del navegador. Lo que voy a hacer acá es que cada vez que alguien me haga un request, yo lo que voy a hacer es poner un console.log y le voy a decir me están pidiendo mis datos en formato texto. Ahora, una pregunta, una observación importante es que este console.log que está acá no se va a imprimir desde el lado del navegador, o sea, no voy a tener posibilidad de ver este console.log del lado del servidor. ¿Por qué? Porque todo lo que yo estoy programando desde este lado se ejecuta desde el lado del servidor. Así que
lo que voy a hacer ahora es cómo le respondo al cliente para que el cliente vea algún dato. A través del response, tengo el método send que me permite decir, bueno, acá podrían poner sus datos. Soy, en este caso, el profe Daniel Maldonado, por ejemplo. Y esos datos se van a ver en formato texto, porque no lo estoy mandando con ningún formato. Entonces, ¿cómo hacemos para ver que todo esto esté funcionando? Bueno, ahora sí, me vengo al navegador, pongo la palabra localhost. En realidad vamos a poner HTTP porque estoy accediendo a través del puerto HTTP. Voy a poner localhost, que sería el IP, digamos, desde donde yo estoy trabajando, y mis datos en formato texto. Acá hay un pequeño error porque estoy tratando de acceder al servidor localhost, pero a través del puerto 3000. Entonces, cuando pongo mis datos en formato texto, bueno, a ver si lo puse bien. ¿Cómo puse? Mis datos texto, así puse. Mis datos texto. No sé qué es lo que está pasando. Express get mis datos texto. A ver, no sé si estoy poniendo mal la ruta. Barra, perdón. Barra. Bien, no sé cuál será la. A ver. Uno siempre que hace esto. Localhost en el puerto. Perdón, localhost directo es localhost en el puerto 3000. Sería lo que pasa es que el puerto 80 por defecto está funcionando en mi caso, en mi máquina, el servidor Internet Information Server. Y acá, ¿qué está pasando? Alguna cosa, alguna soncera. Es siempre esto. Mis datos en formato texto. Mis datos texto. A ver. Localhost 2.3000. Mis datos texto. Ahí está. Digamos, hice un request desde el navegador al servidor, a la ruta a través del puerto 3000, y le puse que los datos son específicamente a este endpoint, digamos. Ahora el enunciado me dice que devuelva estos datos en tres formatos: en formato texto, y en formato HTML, y en formato JSON. Bueno, vamos a ir de nuevo, servidor express, el que me haga un get, le estoy diciendo acá a mis datos HTML, le voy a responder con esta función, con esta raw function, y dentro de esta raw function yo puedo tener un montón de lógica, conectarme a la base de datos, hacer distintas cosas. Request response. Lo que voy a hacer es me están pidiendo los datos en formato texto, voy a copiar lo mismo, ¿sí? Acá me están pidiendo los datos en formato HTML, lo voy a poner, y acá soy el profe Daniel Maldonado. Bueno, si yo hago un send directamente con texto, el navegador lo va a tomar en formato texto, pero si yo le pongo esto de esta forma, por ejemplo, H1, lo van a poner, soy el profe Daniel Maldonado, y esto es formato HTML. Entonces vamos a cerrar la etiqueta. Entonces fíjense que bueno que está sucediendo esto, porque me está, digamos, el nodemon me arranca, me actualiza el servidor. Entonces cuando yo vengo directamente al navegador y le pongo mis datos, perdón, ¿a dónde lo tenía el navegador? Acá, localhost en el puerto 3000, en mis datos texto, me devuelve el texto.
Algo importante, me voy a venir al console log para ver que cada vez que alguien está haciendo un request desde el navegador, fíjense que se está lanzando la palabrita. Voy a volver a actualizar esto, lo voy a dejar acá y le voy a dar refresh. Fíjense cómo eso significa que me están haciendo request. O sea que la función esa se está encargando de ejecutarse. Y si me ponen HTML, fíjense cómo cambia esto. El navegador ya lo está tomando en formato, digamos, en formato HTML. Y aquí, fíjense que se está disparando, me está mostrando en la consola. En la consola, ¿de qué lado? ¿Del lado del navegador o del lado del backend, digamos? Del lado del backend. Como esto está sucediendo, como cuando nosotros estamos desarrollando, tenemos todo. Tenemos el navegador, tenemos el backend, tenemos la base de datos. Diera la impresión que todo está sucediendo en el mismo lugar y no es así. O sea, esto, esta persona que está haciendo un request estará, no sé, en un país y mi servidor estará instalado en otro lado. Entonces, cuando haga el request, cosas van a suceder del lado del navegador, del lado del cliente, de su browser, y esta consola, estas impresiones que yo estoy haciendo en la consola van a suceder únicamente del lado del servidor. ¿Quién va a poder ver esto? Y bueno, únicamente el programador, digamos, que mantiene la página, digamos. Bueno, y ahora vamos a ver cómo devolverlo en formato porque el enunciado me dice devuelva mis datos texto, mis datos HTML y mis datos JSON, que son los tres formatos en los que vamos a trabajar por defecto. Vamos a hacer lo mismo, servidor express.get, el que pida la ruta mis datos JSON. Va a haber una root function que se va a encargar de hacer esto. Todavía no estoy procesando nada del request. Después vamos a ver. Recibe como parámetro también el request y el response. Vamos a hacer un console.log y le vamos a decir me están pidiendo mis datos en formato JSON. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Vamos a hacer res.send y entre paréntesis acá a esta parte yo tengo que habilitar dos permisos, dos cosas que lo vamos a hacer más adelante, así que este puntito lo vamos a dejar ahí pendiente, lo vamos a poner así. A este lo vamos a dejar pendiente porque no quiero confundirlo, así que hasta acá lo damos por terminado. Tengo que habilitar unas instrucciones acá arriba para que podamos hacer esto. Bueno, nos vemos en el próximo